Bienvenida, bienvenida. Aquí estamos con una pedazo de invitada y nada, tengo una intro preparada, pero yo creo que me quedo corta, así que arrancamos el diario de una booker. Hoy celebramos el Día de la Madre con una invitada que representa a la perfección la fuerza, el talento y la dedicación de una mujer trabajadora. Patricia Sancho es head booker con más de 14 años de experiencia en la industria de la moda y la publicidad, especializada en moda infantil y figuración. Desde su paso por Salvador Models, The Mill Models y actualmente como pieza clave en Barcino Kids, ha demostrado una habilidad única para gestionar castings, negociar contratos y llevar a cabo producciones de éxito. Pero Patricia no solo se enfrenta a retos profesionales, es mamá de una niña preciosa llamada Valentina y está levantando con fuerza el nuevo departamento de Barcino Kids. Una auténtica todoterreno que sabe equilibrar maternidad, creatividad y el ritmo frenético del booking. Hoy hablamos de cómo compaginar dos mundos tan intensos como la maternidad y la publicidad, de cómo mantenerse firme en un sector lleno de exigencias sin perder el norte ni la pasión, porque Patricia es de esas mujeres que no se rinde, que innovan y que crean desde la autenticidad. Bienvenida, Patricia Sancho. Hola, muy buenas, muchas gracias por esa súper intro, muy... A que me he quedado corta. Conmovedora. Me he quedado corta. Muy potente, muchas gracias, me ha encantado. Estoy muy contenta, de verdad, de que puedas dedicarnos este tiempo tan valioso tuyo para poder estar aquí. Espero que Valentina perdone que te haya robado un par de horitas. Está en buenas manos. Sí, pues entonces nos quedamos tranquilas y nada, vamos a disfrutar de este espacio para que podamos conocerte un poquito mejor y que nos puedas contar pues todos tus secretos y tus malabares. Pues allá vamos. Vamos a ello. Vamos a arrancar con la primera pregunta. Ser booker de niños y ser madre. ¿Ventaja o doble reto? Trabajas con niños y adolescentes en la industria, pero también eres madre. ¿Eso te ha ayudado a entender mejor a los talentos y a las familias con las que trabajas? ¿O a veces se vuelve un poco un desafío extra? A ver, un poquito las dos cosas. Realmente trabajar, ser madre y trabajar para todas en general es un reto, porque también siempre tienes esos momentos en los que necesitas dedicar un tiempo pues, a tu maternidad y luego evidentemente a tu trabajo, a tu desarrollar tu profesión, escalar en tu mundo laboral. Entonces sí que es un momento de tu vida en el que es un impasse que tienes que aprender a gestionar ambas cosas. En el momento que empiezas, y ya en el departamento infantil sobre todo, es una ventaja. ¿Por qué? Porque al final, como madre, puedes entender muchas cosas que en otro momento no hubieses entendido de la misma manera. Gestionas las emociones también de los padres desde un lugar que ya conoces. Qué bueno. Sabes cómo se pueden sentir con según qué proyectos o cómo les hables. Entonces ya lo ves desde otra manera. Entonces es un poquito, es una ventaja, también es un reto, porque compaginarlo todo, pues al final con un hijo de, en este caso, 2 años y medio, con una niña, pues al final es un reto poder dedicarle el tiempo que necesita y que crees que necesita y que quieres, y dedicarte a tu pasión y profesión también plenamente. Porque al final ser booker te tiene que gustar. Ser booker es algo que se lleva dentro y es algo que tienes que te tiene que mover dentro de ti un poquito. Entonces, claro, tienes la pasión por tu trabajo, pero la pasión por tu familia también, y hay que compaginarlo todo. Hay que hacer malabares. Claro. Me encanta. Vamos a ir a la pregunta número 2. El backstage del mundo infantil en la moda y en la publicidad. Para quienes no conocen este sector, ¿cómo es realmente el trabajo de una booker especializada en niños y adolescentes? ¿Qué lo hace diferente de trabajar con adultos? Pues es un buen tema realmente, porque hay mucho desconocimiento sobre lo que hacemos una booker y lo que hace una booker del sector infantil en concreto. Al final hay mucha burocracia, sobre todo lo que es departamento infantil, hay que controlar muchas más cosas que lo que es un rodaje, y en este caso pues, todo un papeleo de menores
que hay que tramitar previo al rodaje. Entonces, sobre todo ese previo es tiempo que necesitamos y también un poquito de paciencia por todas las partes para poder llegar en timings a presentar estos documentos, a que estén correctamente cumplimentados, que la documentación sea correcta. Entonces, al final, lo que vemos es un clip, un spot con una duración determinada cortita, pero detrás de ello, desde que empezamos con el casting, enviamos todo el material a cada talent, toda la información, recibimos, hace el casting, hace el callback, hasta la confirmación, y luego, previo a la confirmación, todo ese papeleo es un mundo que sí que hay que tenerle paciencia y tener mucho control, sobre todo también, porque las productoras necesitan también que les recuerdes los horarios de menores que pueden tener, porque no es una jornada laboral como un adulto, un poco todos los cuidados que necesita extra un talent pequeño. Y también la atención que necesita extra la familia de ese talent. Claro, es que aquí no solamente es el talento, también es la familia que es con quien tienes que tener la comunicación, ¿verdad? Claro, al final el tú a tú lo tienes con la familia y quieres que se sientan a gusto, cómodos y felices contigo en todo momento, entendiendo que los procesos llevan un tiempo y que hay a veces que hay confirmaciones y en otras que no hay confirmación. Entonces, sobre todo es importante que la familia esté muy a gusto con la booker y que la booker seamos muy cercanos con la familia, porque así mantenemos una relación muy estrecha, hablamos mucho y entonces que sea una relación cariñosa y afable es beneficioso para todas las partes, también para el peque. Qué bueno, claro que sí, sobre todo eso que facilita todo mucho, ¿no? El proceso, el trabajo y al final estás más días hablando con las mamis que con las amigas, ¿no? A veces. Sí. Hay días que totalmente, al final pues necesitas, ahora corriendo necesito esta documentación, ahora tienes que ir corriendo al colegio y necesito pues las notas o el certificado escolar para comprobaciones de toda esta documentación y claro, ahora corriendo necesito el DNI actualizado que justo acaba de caducar. Entonces, todo el día estamos en contacto. Entonces, que nos tengamos así un contacto así cercano y cariñoso pues es muy bueno para ambas partes. Es importante. Sí. Entonces, sobre todo, quizás sería como la diferenciación más importante y relevante entre gestionar el proceso de booking adultos y kids, sería toda esa burocracia de documentación, previa, ¿no? Sí, esta burocracia previa es lo que nos hace un poquito necesitar más tiempo y dedicarle pues, más horas a este booking en concreto. Así que también el proceso de casting con los niños pues, necesita un poquito más de explicación, un poco más de mimo a la hora de explicar también cómo tienen que rodarlo, cómo tienen que grabarlo en casa, si es en caso un self-tape. Entonces, todo necesita un extra. Un extra de cuidado cariño, y de cariño. Y de cariño, qué bonito eso. Sobre todo cariño, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y luego, al final, hay que recordar que sí que es verdad que al final el papeleo, toda la parte burocrática y tal es la menos divertida, pero ¿qué tan importante es que en España se cuide tanto al menor? Que estos procesos realmente, aunque no nos gusten, es importante hacerlos, es importante que se gestionen estos permisos correctamente, que el modelo, el niño, cuando trabaje se dé de alta en la seguridad social. ¿Cuán importante es esto? ¿Y sueles tener algún rechazo? ¿Hay alguien que no quiera hacer todo este papeleo? Porque claro, esto se hace previo a una confirmación, que quizás luego no pasa nada. ¿Hay algún rechazo alguna vez? Sí, me he encontrado con dudas, sobre todo, pero lo importante en este punto es poder comunicar y explicar lo que pasa y cómo se tiene que gestionar. Pues al final las familias con la información lo pueden llegar a entender y no me he encontrado a nadie que no quiera cumplimentar documentación previo a confirmación. Lo hacen, ¿no? Claro, se hace porque si lo explicas, al final con la información es algo entendible, pues que se necesitan X días para esta tramitación de menores y a lo mejor la confirmación es 4 días antes. Bueno, por los timings que tenemos en publicidad, porque aquí todo va volando, todo es corriendo. todo es como dicen para ayer, ¿no? Claro, aquí es para ayer, pero la burocracia, el palacio va despacio. Claro. Entonces, claro, hay que tramitar todo antes de la confirmación, pero con una buena explicación, con la comunicación con la familia,
lo entienden, lo aceptan y te lo envían antes o después. Pues a lo mejor pues hay que estar un poquito más atento. Hoy me falta esta firma, recuerda este cuadradito también hay que cumplimentarlo, hay que revisarlo todo, pero al final siempre se llega. Patricia, tienes fama de cuidar mucho a los papis, te quieren mucho. Me gusta esa fama porque es real. No, me gusta que las familias estén contentas conmigo porque yo al final estoy muy feliz representando a sus hijos. Y un hijo es una cosa muy importante. Entonces, en el momento en que tú confías a alguien a enviarle las fotos de tus hijos, los vídeos, que un representante representa la imagen de tu hijo es lo más importante. Lo más valioso Claro. que tienes. Entonces, si confías en alguien como para que represente la imagen de tu hijo, tienes que confiar en esa persona y tiene que ser alguien válido y cercano a ti, en quien tú puedas estar tranquilo que tu hijo lo va a cuidar en todo momento. Tanto las horas de rodaje, cómo se ruede, está a gusto, el catering está bien, está feliz. La pregunta, ¿está feliz rodando? ¿Está a gusto? ¿Lo cuidan bien? Sí, perfecto, gracias Patricia. Creo que es muy importante porque al final un hijo es lo más importante que tenemos. Y que la persona que te lo representa también lo cuide es muy importante. Por eso mis niños y mis familias también son muy importantes para mí. Son como la tuya, claro, igual. Claro, los tengo en el día a día. Valentina mucho. Se pondrá muy celosa, pero no le contaremos. Escuchará este podcast en unos años. Sí. Qué bueno. Pues mira, vamos con la siguiente pregunta, que también me parece muy, muy interesante y aquí te pongo un poco en compromiso. Me gusta. A ver, vamos allá. Errores que los padres cometen al gestionar la carrera de sus hijos. Muchas veces son los padres quienes llevan las riendas al principio. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves y qué consejo les darías para apoyar bien a sus hijos sin presionarlos demasiado? Uy, ahí entramos en materia. Entramos en materia, ¿verdad? Hay dos tipos de errores, muy, muy significativos ambos y contrapuestos. Hay familias muy implicadas demasiado en algún momento, que necesitan saber, han enviado el casting, ha llegado el casting, lo sabes ya. Claro, nosotros queremos correr, pero no tenemos todas las respuestas al momento. Entonces, que ansían mucho tener noticias, tener respuestas, cuándo me lo van a confirmar. Claro, son cosas que no podemos como booker saber. Después de X castings, los niños van cogiendo formación y van haciéndolo cada vez mejor y al final llegan las confirmaciones. Pero esta paciencia y el intentar que salga todo rápido y que salga ya y ya está opcionado, pero no me dicen nada, hay que tener un poquito de calma, poner pies en tierra, preguntar a tu booker. Nunca decimos que no podemos responder. O sea, nosotras estamos ahí para eso. Pero sí que hay que tener paciencia porque muchas veces no sabemos. O sea, claro. Por mucho que me preguntes por la mañana y por la tarde, si yo tengo la información te la voy a dar en cuanto la tenga. Rápidamente te escribo, te llamo, tendrás la información. Pero si no la tengo no te voy a ir diciendo no podemos de cada ratito que no tenemos aún la información. Entonces sí que hay familias un poco más intensas, por llamarlo de alguna manera, en ese momento, que necesitan ya la información, pues lo acabo de enviar, quiero saber, bueno, vamos con calma. Pregúntame las veces que necesites, estoy aquí para eso, pero vamos con calma, vamos a adaptarnos un poquito a esta producción, porque cada producción es un mundo. Claro, claro, entonces, claro. Una irá muy rápido y dirás, es que en la anterior fuimos rapidísimo. Bueno, esta va de otra manera. Claro, cada cliente tiene su propia organización. Exacto. Y sus tiempos y sus procesos. Claro, no, a lo mejor uno era rapidísimo y había que rodar la semana siguiente y el otro ha empezado con un mes de antelación. Entonces todo va a ir más lento, las respuestas también, o clientes que tienen la reunión de confirmación, la PPM, muy cerquita de rodaje y todo nos lo dan a última hora. Hay que adaptarse. Esto es un sector de adaptabilidad, tanto al departamento de adultos como los niños. Entonces tenemos que manejarlo lo mejor posible y sobre todo ponerle calma y poco a poco. Y hacerlo bien. Totalmente. Y sobre todo que siempre, al final, siempre le darás esa información en el momento en el que tú conozcas, sepas si se ha confirmado o no, estarás ahí y no te guardas la información para ti. En el momento que lo tienes, lo coges, lo llamas, lo compartes y avisas, ¿no? Eso es muy importante. Claro, entonces tenemos este punto de las familias que necesitan información muy rápido y luego tenemos el punto de que no tenemos respuesta a las bookers, de que pues, es un poco más pasivo el tema.
Entonces, claro, no tenemos respuestas de si van a enviar el casting, si les ha gustado, si ya está enviado, o siquiera si se va a hacer, o no nos responden a la opción. Normalmente pues, no esperamos que nos respondáis al momento. Igual que no podemos responder al momento, pero sí en unas horas. Entonces, claro, hay unas familias son más intensas y las otras más pasivas. Entonces, ahí tenemos la contraposición. Necesitamos un equilibrio. Ir preguntando, contestar sobre todo si se va a hacer el casting, si está hecho, si se ha enviado. Si se ha ido, enviarnos una fotito desde el casting, nos encanta. Claro, nos encanta ver a los niños haciendo el casting o los callbacks. El fitting, todo nos encanta verlo. Entonces, estar en un punto medio, ni ser muy dejado, ni demasiado ansioso. O sea, la idea sería pues, el equilibrio. El equilibrio, y yo creo que el equilibrio es bueno para todos, ¿no? También para que no tengamos esa ansiedad, claro. ¿no? De ay, quiero saberlo ya y tal, y al final es que no depende de ti, no, y a veces ni siquiera depende de la propia productora, claro. o la producción, no saben, están todos a la espera, ¿no? Entonces, nos mantenemos todos ahí. Claro, hay que cultivar esa paciencia, ¿no? Y yo creo que sobre todo ahora que sabrán un poquito cómo funciona realmente gracias a este episodio, que lo has explicado muy bien, yo creo que van a empezar a cultivar más esa paciencia para tener paz y estar más tranquilas y luego por otro lado pues el tema de si finalmente te interesa apuntar a tu hijo o hija en esta industria, quieres que haga castings y tal, pues al final entiendes que es porque habrá un compromiso, claro. ¿no? De pues sí, quiero hacerlo, quiero en este caso que mi hijo forme parte de alguna campaña, pues estar ahí, responder claro. a los correos, ¿no? Qué importante. Activamente y un poquito ser proactivo también con tu buque, te envía un mensajito, te envía un email, pues responder ok, recibido, lo envío, no lo envío. También se puede decir que no. Claro. Hay momentos en los que no se puede. Pero lo que valoramos muchísimo es una respuesta, sea la que sea. Sea la que sea, tanto si se está disponible como si no. Exacto. Necesitamos saber. Nos gusta claro, al final la comunicación es de ambos bandos. Claro. O sea que tiene que fluir. Claro. Entonces, esa información se transmite al cliente. Entonces es importante tenerla porque al final el cliente sabe con quién va a contar, con quién no. Puede ampliar y pedir o más días, dar más días para ese self-tape o ese casting o pedir más niños. Entonces nosotros trabajamos con información y la necesitamos. Y en función a eso negociáis y gestionáis claro. también, porque lo que decías, lo mismo no tiene suficiente plazo, no le da tiempo, pero si te lo comunica, lo mismo tú puedes pedir una ampliación claro. de plazo. No llego a las 5, okay, claro. voy a hablar a ver si nos deja hasta las 8 o hasta mañana claro, a las 10. Si yo tengo la información, puedes ejecutar según en base a eso, ¿no? Exacto. Qué bueno, qué interesante, Patricia. Pues mira, vamos a seguir con más preguntitas, ¿vale? Ay, esta me gusta mucho. ¿Cómo se elige a un niño para una campaña? A veces los padres creen que solo la belleza cuenta, pero ¿qué buscan realmente las marcas y clientes cuando seleccionan a un niño o adolescente para su campaña, para su proyecto? El físico sabemos que es importante en la industria del audiovisual porque al final es lo que vemos de primera entrada, pero es muy importante la chispa, la actitud. La actitud, al final, sí. Ser bello es bonito para muchas campañas, es necesario, pero realmente delante de cámara hay un momento, una chispa, algo que les llama más la atención. Entonces, aparte de enviar un self-tape lo mejor posible grabado, hacer un casting divertido, dinámico, sobre todo con mucha energía, muy predispuestos, haciéndolo lo más felices que puedan, porque al final para nosotros es muy importante que ese niño haga todo el proceso, pero que la finalidad no sea rodar. La finalidad tiene que ser divertirse haciendo todo, desde el casting. Es como un extraescolar. Claro. Yo lo hablaba con una fotógrafa infantil también. Para los niños tiene que ser como un extraescolar. Y los self-tapes y los castings ser parte de ello y disfrutar de ello. La finalidad y las ansias de estos niños que no sea que me confirmen, sino qué guay me lo he pasado haciendo este casting. Y si nos confirman, ideal. Lo celebramos. Genial. Pero lo bonito también tiene que ser disfrutar de hacer el propio casting. Del acting del momento, si hay que salir a cantar, a correr, hacer guerra de almohadas en casa con tu hermano, con tu hermana. Eso es lo que hay que disfrutar.
¿Cómo me gusta esto que acabas de decir? Porque yo creo que todos a veces tendemos a caer en el error de aspirar la meta. Claro, la confirmación. La meta, la confirmación, rodar. Y al final lo que acabas de decir es súper importante, y sobre todo transmitir esto a los niños desde temprana edad, creo que es vital, porque al final esta personita ya de adulta sabrá gestionar sus proyectos, sus objetivos con otra visión, ¿no? Es decir, oye, yo tengo que disfrutarlo. Y ya a partir de ahí... Que cuando lo haces esperando la confirmación, luego te puedes frustrar, y hay que manejar eso también, hay que aprender a enseñarles a manejar esa frustración. Pero si lo hacen porque disfrutan el casting, si viene una confirmación, pues ya llegará. Claro. Pero has disfrutado el momento de hacer ese casting, y eso es lo bonito, y es lo que queremos que todas las familias hagan con sus peques, que disfruten el momento del casting. Si llegan confirmaciones, todos queremos confirmaciones. Claro que sí. Pero hay que disfrutar el momento previo también, porque luego si no llegan confirmaciones, que no sea un problema, que no sea una frustración para ellos. Claro. Pues no ha llegado, pues qué guay ha sido el casting, y vamos a por otro que nos guste, siempre que nos guste. Totalmente. Y luego yo desde mi visión creo que los niños aprenden muchísimo a través de... A veces yo sé que quizás hay muchos padres que piensan, no quiero apuntar a mi hijo en una agencia, o no quiero que participe en campañas, no quieren como exponer a los niños, y es completamente respetable. Sin embargo, yo veo desde el lado de cómo les fortalece, porque aprenden a ser adultos desde muy niños, en el sentido de exponerse en un casting, que esto no es algo fácil, de verdad yo admiro. No a ser adultos, pero sí a gestionar ciertas cosas. Total. Que de ponerte delante de una cámara... Eso impone muchísimo. Entonces ya tener el desparpajo, la soltura, el bien hacer, el estar tranquilo, eso les da skills para todo tipo de cosas, para exponer en el colegio delante de toda la clase. Ya te sientes de otra manera, porque tú ya has trabajado con cámaras y has trabajado con gente que te mira en un rodaje. Entonces en el colegio puedes exponer diferentes materias y estar tranquilo, porque es algo que ya has vivido. Ya hablas con una confianza, ya sonríes, te expresas, te mueves, todo diferente, porque lo has aprendido haciendo castings. Totalmente. Y haciendo rodajes. O sea, al final, también miro un poquito a la pregunta anterior. ¿Qué consejo? El consejo es que hay que hablar con el niño y que lo quiera hacer, que le haga feliz. Entonces, si le hace feliz, lo va a hacer bien y lo va a disfrutar. Claro. Entonces, a partir de ahí ya se pueden hacer muchas cosas. Claro, y va a aprender. Y va a aprender mucho. Si lo hace feliz. Lo que no hay es que interferir demasiado, ni presionar, evidentemente. Si no lo quiere hacer, no le gusta, ahí no hay que meterse, porque si no lo va a hacer a gusto. Seguramente no lo confirmen, porque el casting ya no lo hace a gusto. Claro, y eso se tiene que notar, mucho, tiene que notar. Tensos, no les apetece, entonces ya te hacen un casting más desganados, normal, si no les apetece, pero cuando lo hacen felices, irradian esa energía. Entonces ya se ve y se confirma, porque lo hacen felices, les gusta. Y luego, claro, todo lo que aprenden lo pueden aplicar en su vida del día a día, pues antes que otros niños que a lo mejor pues, no se han expuesto a este tipo de cosas. Totalmente. Y luego lo que has comentado antes de que no se sientan, que sepan gestionar bien. Si no ha habido en ese proyecto en concreto una confirmación, no pasa nada. No es malo. O sea, no es malo. Quédate con lo bueno. En otro momento llegará una confirmación. Has disfrutado lo que has hecho, lo has hecho lo mejor posible. Llegará. Pero hay que también aprender a gestionar. En la vida muchas veces necesitamos gestionar este tipo de frustraciones. Pues ya desde una edad más temprana pues ya empiezan a saber gestionar. Ok, no pasa nada, vamos a llevarlo tranquilo. Vamos a por vamos el siguiente. Exacto. Y seguro a medida que van pasando los castings y los proyectos lo van haciendo mejor, ¿no? Más, mejor, más energía, más divertidos. Si hay algún momento en que necesitan parar, se para. Claro. O sea, mi niña, mi hijo está desilusionado. Pero la parte también, la Booker tiene que verlo, notarlo y hablar con ese niño si quieren los padres y si quiere el menor. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te desanima? Pregúntame, a lo mejor hay cosas que mamá y papá no saben, pero te puedo responder yo. ¿Quieres hablar conmigo? Le dices a la mamá, ¿quieres que hable yo? Claro. Un momentito para que se quede más tranquilo, para que no piensen que es que lo hace mal, sino que otra persona les ha gustado más. Y en el próximo casting, a lo mejor sí. Claro. Pues, a veces un poquito aparecer en ese momento para hablar con los peques es muy importante. Es muy importante. Sí. Simplemente les das unas pinceladas, esto es así, les explicas un poquito
más pues el interno, ¿no? de lo que se cuece, pequeño para que lo puedan entender, que quizás papás y mamás hay cosas que también se les escapa y si hablamos directamente también los dejamos más tranquilos. Claro, y al final Entonces, también eso lo siente también los padres, yo creo, el que sientas que, no han elegido a mi niño, a mi niña y yo creo que ellos también necesitan hablar contigo. ¿Por qué, Patricia? Muchas veces no sabemos, pero es simplemente, pues, otro ha gustado más. Claro. Pero el siguiente se hará mejor y quizás se confirma. Y que no se desmotiven por eso. Por eso es importante disfrutar el proceso. Claro que para sí. que luego no se llegue a desmotivar. Pues vamos a hacer otro. Y si este no te apetece, no se hace. Claro. Haremos el siguiente si quieres. Nunca forzar. Nunca forzar. Qué bueno. Acompañar. Acompañamos, estamos ahí y lo disfrutamos. Qué bueno, me encanta, me encanta, qué bonito. Bueno, vamos con otra preguntita. Si un niño quiere empezar en esta industria, ¿qué le dirías a sus padres? Muchos padres tienen dudas sobre si es bueno que su hijo entre en el mundo de la publicidad. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías para ayudarlos a tomar la mejor decisión? La primera pregunta sería al menor, al peque, si lo quiere hacer, si le apetece a él hacerlo. Que no nos apetezca a la familia que el niño salga en un anuncio. ¿A ti te apetece hacer algo así? Ese es el primer paso. Luego también como familia informarte qué es, cómo se hace, dónde se hace. Buscar un lugar donde le representen correctamente. ¿Es fiable, no es fiable esta agencia? ¿Me gusta? ¿Cómo son las bookers? ¿Te atienden, no te atienden? ¿Te contestan? ¿Te responden al mail? ¿Están ahí? ¿Cómo lo van a representar? ¿En qué tipo de campañas? Claro. Tienes que hacer un poquito una investigación. Una investigación total y sobre todo por lo que tú decías, que al final tus hijos son lo más valioso que tienes. Entonces, esa parte es muy importante, Patricia. Sí. Claro, primero, de todo, que lo quiera hacer realmente. Llegamos al mismo punto, no forzar. Y en el caso, sí, me encanta, quiero hacer castings. Vamos a buscar bien, vamos a ver cómo se hace. Incluso hay formaciones para papás para que aprendan un poco todo el sector y sepan cómo acompañar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué agencias son las mejores? ¿Cómo queremos empezar? De poquito, haciendo también quizá figuraciones para empezar, o vamos a apuntar a teatro, que tenga ya una base un poquito más formación actoral y directamente a publicidad, y luego especializar en ficción. Claro, tenemos un amplio abanico. Claro. Entonces, se puede empezar de poquito y empezar abriendo, rodando, a ver qué tal, o haciendo castings. Primeros castings siempre hay muchas dudas. Hay que ir puliendo detalles. ¿Qué era un fitting? Pues cariño, un fitting es una prueba de vestuario donde te probarán la ropa. ¡Ah, qué bien! Entonces, claro, todo esto nosotros lo explicamos a las familias a los peques. Claro. Entonces hay que empezar por tener toda la información primero y luego a partir de ahí escalando a que lo disfruten. Claro, qué bueno, qué interesante. Y me gustaría que pudieras contar un poquito para que también los papis puedan conocer cuál es el funcionamiento, ¿no? Desde el que arranca la gran pregunta al menor, ¿no? ¿Te gusta esta industria? ¿Quieres apuntarte a una agencia? Luego a los padres, ¿no? Que puedan hacer esa labor de búsqueda de... Son menores, hay que cuidarlos y tal. Tienes que encontrar un sitio donde te guste, la agencia X, de la zona donde estés, si estás dispuesto a movilidad para rodar en diferentes sitios, encontrar tu agencia y a partir de ahí, pues sobre todo, cumplimentar el proceso de inscripción de una forma rápida para que puedan tener los datos y las mejores fotografías. Ahí me gustaría indagar, perdona que te interrumpa, me gustaría indagar más ahí en profundidad, ¿vale? Esa pregunta no la tenía aquí, pero creo que es súper interesante para que los papis puedan conocer un poquito a partir de ahí, en el que han elegido una agencia y tal, a partir de ahí cómo funciona, cuál es el procedimiento de se quieren apuntar, han hecho la labor de búsqueda, empiezan. Hay que empezar la inscripción. ¿Puedes contarnos un poquito todo, el paso a paso, que de verdad tengo muchísima curiosidad de saber cómo funciona esta parte y... Claro que necesites. Te cuento. Mira, al final se han seleccionado una agencia, la agencia también tiene que darte el ok porque siempre hay unas necesidades de diferentes tipos de niños en cada momento, entonces también la agencia te tiene que aceptar y en ese paso tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer desde inicio. Es muy importante tener un buen material. O sea, ¿te puedes apuntar en una agencia con unas fotos básicas? Sí. ¿Que no es lo ideal la foto en la palmera? No.
Claro. Es muy bonita las fotos de esas vacaciones en La Palmera, seguro que sale precioso, preciosa, pero para una buena representación, ¿qué vendemos? Nosotros vendemos imagen. Claro. Antes del casting solo vendemos imagen y necesitamos que esas imágenes sean lo mejor posible. Un test fotográfico con buen fotógrafo, unas polas más pequeñitas con un buen fondo, una buena iluminación. Claro, tener unos mínimos para que esa representación sea lo más efectiva posible. Claro. Porque al final, si tú tienes una buena ficha de inscripción con toda la información, si hace fútbol, si hace esquí, si surfea, todo, qué idiomas habla, toda la información, le gusta hacer ganchillo, estupendo, yo lo necesito saber. Porque a lo mejor un día me aparece un casting y justo necesita un niño que haga ganchillo. Claro. Yo quiero saberlo todo, todas sus pasiones. Y a partir de ahí, sus mejores imágenes. Claro. Una sesión de fotos con un buen fotógrafo es ideal, porque con eso ya en los castings se nota la diferencia. Claro. Tú, cuando presentas los composites y cada director de casting puede apreciar los niños que hay en cada agencia, se nota mucho cuando son unas buenas fotografías, un buen estudio, la iluminación, todo, o sea, toda la imagen en sí de ese menor. Luego, con otras imágenes que justo si el niño da el perfil y es lo que necesitan y la fotografía es más casera, se puede llegar a confirmar, sí, pero no es lo ideal porque seguro que es mucho más efectivo y a las agencias nos ayuda muchísimo tener un buen material. Eso es muy importante. Sí. Entonces, ya una vez tengamos todo ese material bueno, perfecto, la sesión de fotos, el contrato firmado y esté inscrito en la agencia, empezamos la marcha. Ay, cuéntanos esa Empezamos parte, me encanta. ¿Cómo funciona? Explícanos cómo funciona desde el momento que llega pues una campaña. Nos llega un casting, el director de casting nos ha enviado toda la información para su próxima campaña, chulísima. Entonces nos pide unos requisitos de diferentes niños, diferentes edades, alturas, dependen campañas de moda, pues tallas de ropa, tallaje de pie para campañas de calzado, pues toda una serie de especificaciones de lo que necesita. Entonces ahí está la labor de las agencias de enviar las propuestas que tenemos en cartera o incluso buscar nuevas propuestas para poder ayudar a ese cliente a tener ese perfil. Entonces, muy bien. En ese envío, luego el director de casting cliente nos retorna su selección de los mejores, no solo los mejores, sino lo que más le ha encajado en ese momento para ese proyecto. Se hace una selección, preparamos el casting, todo bien explicado. Tenéis los links, si hay que ir presencial, si se hace desde casa. En ese email estará todo. O sea, el mail contiene toda la información necesaria. Si se lee de arriba abajo, el mail está todo, tarifas, usos de derechos de imagen, porque hay proyectos donde va todo en un pack, el uso de derecho de imagen y el día de trabajo. Hay proyectos donde se paga primero el día de trabajo y los derechos de imagen, que es siempre que esa imagen aparezca, pues es una aprobación posterior. Toda esa información, no me voy a extender porque si no acabamos. Toda esa información estará en ese email. Entonces llegará el correo a la familia y un WhatsApp recordando que ha llegado ese correo, pues necesitamos respuesta para que lo puedan leer correctamente y detenidamente y nos puedan responder si se participará o no. En el momento que nos dicen que sí, pues ¿qué hay que hacer? Ir al casting. Si es presencial, en ese correo o en un posterior pues tendrán el link de inscripción para ir presencial, sitio, hora, lugar, todo. Y si hay que hacer los self-tape, si hay que enviar vídeo desde casa, pues también toda la información, en unos casos adjunta, en otros casos en link, pero podrán ver todo lo que necesita ese cliente. Es muy importante hacer bien ese self-tape, enviarlo lo mejor posible. No hace falta una cámara X, no, pero si se puede una buena luz, una buena actitud y enviar sobre todo mucha energía, porque al final es lo que compran, lo que ven. ¡Ay, me encanta! Me está gustando hacer este casting, vamos a verlo, vamos a ver más. Entonces, después de ese casting, hay un posible, no siempre lo hacen, pero hay un callback, un segundo casting en caso de que haya gustado. Pero previo al callback hay la opción. ¿Qué es la opción? La pregunta clave. ¿Qué es la opción? La opción es cuando el cliente ha visto todas las propuestas de ese casting y quiere poner favoritos. Algunos de ellos a lo mejor pues, por personaje, 2, 3, 4 por cada personaje, para ya son sus favoritos y de ahí saldrá un confirmado. Entonces ya estar en opción y reservar las fechas ya es un paso
muy importante. Llegar ahí ya tiene que ser alegría. He gustado mucho. Claro. Llegar a opciones, soy favorito. Claro, y a partir de ahí, pues si hay un callback, un segundo casting, pues te vuelven a ver, a lo mejor te hacen una prueba diferente o simplemente repetir la misma pero presencial. Si no es posible a veces, pues también se puede hacer por videollamada. Y luego, después del callback, ya tendrá que venir la confirmación, la ansiada confirmación. La ansiada, esa que todos quieren. Pues ya viene la confirmación y una vez confirmados, pues normalmente hay una prueba de vestuario que se llama fitting y ya el día de rodaje, el gran día. El gran día. El gran día, claro. Y cuéntanos un poquito, entiendo que en todo este proceso, ya desde el momento, por ejemplo, si tienen que acudir al casting presencial, al fitting, tal, en este caso, ¿quién acompaña deben de ser los padres o cómo funciona? ¿Quién es la persona que debe acompañar a los menores? Lo ideal es que sean los padres, el papá o mamá, que pueda ir con el menor. Excepcionalmente, si no se puede, se está trabajando, no se puede compaginar, puede ir un abuelo, un tutor legal, pero siempre tienen que ir acompañados. Siempre van, incluso al rodaje, entiendo. Sí, incluso al rodaje, porque al final tienen que estar tutelados, vigilados, y también para supervisar que está todo sucediendo correctamente. Yo desde mi puesto vigilaré todo lo posible, pero claro, necesito también unos ojos allí. Claro. Pues siempre con tu menor y con tu hijo tienes que estar presente, acompañarlo en todo el proceso, tanto a la prueba de vestuario, al callback si es necesario que se haga, y luego al rodaje también. Me encanta. Yo creo que esta información que acabas de compartir es valiosísima para que también los padres puedan ver todo ese proceso, cómo funciona y puedan estar atentos, ¿no? En cada momento y que sepan, bueno, ahora estamos en el proceso de casting, ahora ya podrán, claro, ya podrán hablar con propiedad, ¿no? Porque dirán, vale, bueno, una opción, oye, qué bueno, ¿no? La opción, qué bueno, qué maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo eso, que puedan tener un poco más de conocimiento, saber cómo funciona, cómo son los procesos. Yo creo que todo eso les brindará a los padres más calma, más calmar un poco esa ansiedad, ¿no? De, no, ¿y ahora qué? Y no sé qué va a pasar. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues claro, ya lo saben y están preparados de todo, de qué viene después, ¿no? Entonces... Claro, igualmente siempre estamos ahí, siempre se nos puede preguntar, ¿ahora qué viene? ¿O qué es esto? Claro, el primer casting siempre hay muchas dudas, por eso le digo, calma, ¿no? Cuando me dicen, ay, siento molestarte de nuevo, no me molestas, estoy aquí para eso. Léelo todo y pregúntame todas las dudas. Así lo resolvemos todo y ya tienes toda la información. También has aprendido algo. Claro que sí. Qué bueno, me encanta. La verdad que me ha encantado esta entrevista, Patricia. De verdad, yo creo que has dado información clave. Gracias. Que ayudará a muchísimas personas para que puedan entender un poquito más cómo funciona, los consejos que has dado. Yo creo que al final está también eso, la ilusión, pero luego también la parte humana, el cuidar a los niños. O sea, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y bueno, como bien sabes, ¿vale? En el diario de una Booker me encanta cerrar cada episodio con una anécdota, una historia, porque sé que aquí pasan muchas cosas, siempre, ¿vale? Entonces, no sé si has pensado en alguna que te haya marcado y que quieras compartir con nosotros. Es un simple apunte de lo importante que puede ser una Booker en el sector. Porque a veces pasamos un poquito inadvertidas. Están ahí si me han enviado esto o desde... Dirección de casting, sí, la Booker. No, la Booker tiene mucha información. Entonces, en un caso para una campaña, pedían una niña que tuviese un deporte en concreto, con unas habilidades sobre ese deporte, pues, como muy profesional. Pero también tenía que tener unos rasgos específicos y una actitud. Y claro, pues ese casting, teníamos niños, pero yo tenía una niña que hacía otro deporte, que tenía un brazo enyesado, pero que sabía que era el perfil. Y claro, quería que la vieran. Entonces conseguí que hiciera el casting, que siempre previo ok de dirección de casting, ahí nunca nos saltamos al director de casting porque es muy importante su filtro también. Entonces, me dio el ok para presentar a la niña, hizo el casting, la opcionaron, que ya fue como wow, pero es que la confirmaron. ¡Wow! ¡Qué bueno! La confirmaron. Entonces fue como, tenemos una visión que, claro, desde dirección de casting no llegas en algún momento a esa visión que tenemos el Booker, que hablamos día a día. Que conocéis a los talentos. Hay que fiarse un poquito del Booker y decir, ok, si me quieres recomendar, pues te voy a aceptar algunos. Porque tenemos esa visión. Y también por parte de los papás. La mamá me dijo...
es que no hace este deporte en concreto y claro, va con el brazo así. ¿Para rodaje tendrá el yeso? No. Perfecto, punto 1. ¿Le gusta? ¿Puede aprender? Sí. ¿Juega en el patio? ¿Crees que lo podría dar? Sí, es muy deportista. Vamos a por él, vamos a intentarlo. A ver, no perdemos nada por hacer el casting, que vaya y haga el deporte y a ver qué tal. Se confirmó además, hizo un rodaje impresionante. Qué bonito. Lluvia, por la tarde, lloviendo. Y la niña fue su primer rodaje. Primer rodaje. Lo dio todo. Y cuando le preguntaban, bueno, está lloviendo, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? Y yo lo doy todo. Voy a por este rodaje. Qué bueno. Impresionante. Entonces, es el valor del booker también, un poquito el criterio, dejarnos ese criterio, ese margen, para que también podamos proponer, porque luego sale, se confirma. Claro, no, y sobre todo lo que has dicho, al final trabajamos con personas, claro. Y quién mejor que las bookers, que tenéis esa relación tan estrecha, tan cercana con todos los representados, ¿no? Que sabéis, que realmente veis el brief y decís, este talento, es que este talento tiene que hacer ese casting, ahí. Va para... Sí. Claro, y eso al final pues es la anécdota así última, más impactante de, voy a arriesgar, vamos a por ello, confirmada. Y qué bueno. Wow, increíble. Espectacular. Qué historia más buena, y sobre todo yo creo que esto reivindica mucho que al final el trabajo de todas las partes que conforman estos procesos es muy importante porque nos podemos ayudar los unos a los otros, ¿no? Y al final lo que el director de casting no llega a ver por no tener esa cercanía, al final puede recibir el consejo de las bookers, ¿no? Que están ahí día a día hablando con los talentos, con los padres. No solo enviamos fotos, pero con un criterio porque conocemos al talento que tenemos. Claro. No enviamos un email solo con fotos. Hay mucho detrás de una tarea de booker. Claro. Y quizá con los años, has comentado 15, creo que son casi 18. He estado haciendo cuentas esta mañana. Claro, empecé en diciembre de 2007 en el sector. ¡Wow! Un montón. Y al principio sí te dejaban un poquito más. Sí. Al inicio te daban un poquito más de manga ancha para dar tu opinión, te preguntaban, incluso venía el director de casting a la agencia, oye, ¿qué me enseña? Porque claro, se enseñaban las fotos. Claro. No se enviaban por email, se enseñaban. Eso. O las enviabas, teníamos servicios de mensajería mensuales porque los composites se enviaban por mensajero al director de casting para que los viera. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y cómo actúa? Esto lo hemos perdido un poquito, pero creo que es importante retomarlo. Pues yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo y todos los directores de casting que nos estén escuchando. Yo creo que podemos hacer un gran trabajo en equipo, porque somos un equipo. Somos un equipo, sí. Y creo que sí, que tiene mucho valor tanto el trabajo que hacen ellos para sacar esa magia, ¿no? Ese potencial que tienen los talentos en esa sala de casting, y luego la booker que los conoce y que por eso los presenta para ese proyecto, ¿no? Entonces yo creo que si pueden trabajar más de la mano, pues mira, eso sería maravilloso, la verdad, y ojalá podamos volver a ello. Ojalá, sí. Yo también, me encantaría. ¿No? Y aquí tenemos un caso de éxito, ¿no? Que es el vivo reflejo de que puede funcionar muy bien, ¿no? Exacto, el criterio lo tenemos y los presentamos porque realmente pueden encajar. Me encanta, Patricia, de verdad, me ha gustado mucho hablar contigo, gracias. Me lo he pasado súper bien, he aprendido mucho y yo creo que también toda la gente que nos escucha también ahora será más consciente de cómo funciona esta industria, cuáles son los procesos y tal, y tendrán como esa tranquilidad, ¿no? De decir, vale, sé cómo va esto, estoy dispuesto o no lo estoy, ¿no? Me encaja, no me encaja y... Claro. Me apetece, quiero probar, vamos a empezar. Totalmente. Y bueno, y los niños, eso sobre todo. Lo que más me ha gustado, Patricia, es que los tratas como si fueran de tu familia. Y piensas mucho en tus niños, y yo creo que eso es fundamental. Claro, pienso en cómo me gustaría que cuidara a mi hija. Qué Entonces bueno. Intento dar lo mismo. Qué bueno, Patricia, me encanta. Muchísimas gracias. Y nada, feliz de haber grabado este episodio. Muchas así gracias. Que nada. Y feliz día a todas las madres. Y feliz día a todas las madres. Sí, que seguro hay historias conmovedoras y yo por eso quería compartir la tuya porque me encantas. Eres un referente y un ejemplo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.